Hace 15 años, comenzaron a aparecer mazmorras por todo el planeta. Junto con ellas llegaron las personas despiertas, que de la noche a la mañana adquirieron habilidades extraordinarias. Yuya Shirasaki forma parte de este grupo, pero a diferencia de los demás, despertó sin ningún talento. Es como ser el único del grupo que no sabe usar el microondas. Después de una batalla en la que fue el último en quedar en pie, el chico fue misteriosamente enviado 10 años al pasado, pero ahora, si fuera inteligente, habría vuelto solo para comprar acciones de Netflix y Apple, con una habilidad especial que le proporciona información sobre todas las mazmorras y todos los enemigos, como Google Maps en una versión de Dark Souls. Decidido a curar a su hermana y evitar que la gran catástrofe vuelva a ocurrir, tendrá que superar sus límites y convertirse en el más fuerte de todos los despertados. El problema es que hay muchos seres dispuestos a impedir que eso suceda. La historia comienza en Tokio en el año 2034. En medio del caos, vemos a un chico herido lamentando que su vida está a punto de terminar, como si hubiera perdido no solo la batalla, sino también el waza. Pisando uno de los cadáveres en el suelo, un gran dragón de ojos rojos lo mira fijamente. Mientras, el protagonista reflexiona sobre cómo no ha logrado nada de lo que quería. Básicamente la versión medieval de pensar en las facturas a las 3 de la madrugada. Descubrimos que hace 15 años comenzaron a aparecer mazmorras por todo el mundo, junto con los despertados. Personas que obtuvieron poderes increíbles y comenzaron a atacar las mazmorras. Hace 10 años, nuestro chico se unió a este grupo de héroes, pero, al carecer de talento, pasaba los días siendo llamado inútil por todos los que le rodeaban. El tipo de apodo que ni siquiera necesita una insignia. Sin embargo, como necesitaba dinero para pagar las facturas médicas de su hermana, decidió seguir en el trabajo, y aumentó sus conocimientos sobre las mazmorras para poder ser un poco más eficiente. El problema es que, aún así, no podía estar a la altura de los que tenían habilidades, y ahora está a punto de abandonar este mundo por uno mejor, escondido en otro lugar. Una niña pequeña sigue las noticias sobre la gran catástrofe que exterminó al 70% de la humanidad porque, al parecer, las noticias no tenían nada más ligero que mostrar. Al observar los cadáveres esparcidos por todas partes, el protagonista se da cuenta de que es el único que sigue vivo, pero cuando piensa en rendirse, recuerda que su hermana le pidió que protegiera a todos, aunque ella ya no esté viva, antes de que su corazón deje de latir y el chico rompa a llorar. Llorar delante de un dragón siempre es vergonzoso. En medio de la batalla, nuestro chico agarra con fuerza su arma, y promete que al menos le dará el golpe final. Decidido a detenerlo, el gran dragón abre su boca, y lanza una absurda cantidad de llamas hacia el joven, quien, antes de ser consumido, intenta lanzar su daga. De repente, se encuentra cayendo en un lugar completamente blanco, y se pregunta si está muerto o si alguien se olvidó de pagar la factura de la luz. Aparece un mensaje que confirma la hipótesis y advierte que la regresión está comenzando. El protagonista no entiende qué significa eso, pero para ser justos, nadie lo entiende nunca. Cuando aparece una misteriosa ventana emergente en medio de la vida, sin nada que hacer, sigue cayendo en picado hasta desaparecer. De repente, abre los ojos cuando alguien lo llama. Descubrimos que el joven se encuentra en el año 2024 en una mazmorra de clase E. Frente a él, una chica le pregunta qué le ha pasado para que pierda la concentración de repente, y luego afirma que son del mismo gremio. Se presenta como Arisa Miyanaga y también carece de habilidades, lo que es una forma estupenda de iniciar una amistad. Shirasaki piensa que ese nombre le suena familiar. Al mirar su cuerpo, se da cuenta de que sus heridas se han curado, a pesar de que no tiene ningún atributo que lo haga, y para empeorar las cosas, su nivel actual es 9. Además, todas sus estadísticas son las mismas que cuando despertó. Desesperado, el protagonista pregunta qué año es, y la chica responde con otra pregunta, ¿por qué actúa así? Rápidamente, se da cuenta de que ha retrocedido 10 años, y se pregunta por qué demonios ha sucedido eso, y qué pasa con esa voz que dijo, el último candidato elegible ha muerto. Entre todos los cambios, nuestro chico se da cuenta de que su lista de habilidades parece estar fallando, perdido en sus pensamientos. Ni siquiera se da cuenta de que se acerca una criatura, hasta que Arisa grita, diciéndole que se dé la vuelta. Agarra su daga y se da cuenta de que se enfrenta a una manada de lobos más pequeños de clase E, sabiendo que necesita estar al menos en el nivel 12 para derrotar a las criaturas. Concluye que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero decide, no obstante, poner a prueba su teoría, porque claramente es un buen momento para los experimentos. Gritos. La joven pelirroja dice que es peligroso y que deberían huir, pero el protagonista decide ignorarla y pasar al ataque. Con un solo golpe, parte a un lobo por la mitad.
algo que, sinceramente, ni siquiera debería ser posible en el tutorial. Miyanaga está completamente en shock, como alguien que ve a otra persona completar un juego sin haber pasado por el modo entrenamiento. Al ver que ha subido de nivel, nuestro chico dice que tenía razón, y se vuelve hacia los otros monstruos, sonriendo. Afirma que los enemigos finalmente se dieron cuenta en lo que se metieron. El resto de la manada decide cargar, pero terminan cayendo al suelo cuando el chico salta hacia atrás. Un movimiento que debería haber venido acompañado de una música épica de fondo, pensando que el protagonista se da cuenta de que, cuando están juntos, una de las criaturas siempre se coloca en un punto ciego para atacar, por lo que solo necesita saber su ubicación. Asestando otro golpe, Shirasaki aniquila al lobo que le habría atacado por detrás, mientras que la chica sigue sin creer que esto sea posible, y llega a la conclusión de que su experiencia y conocimientos no han desaparecido. Nuestro chico dice que puede luchar contra oponentes aún más fuertes, aunque sea de un nivel inferior. Bueno, y además de eso, subir de rango será mucho más rápido que la primera vez. Vemos que solo queda un lobo, pero no por mucho tiempo. Cuando el protagonista lo envía rápidamente a un lugar mejor, aparece un mensaje que notifica que la habilidad de refuerzo físico ha superado el 100% de competencia. Decidido, nuestro chico promete que esta vez llegará a la cima de los despertados. La pelirroja se acerca y pregunta cómo su amigo se ha vuelto tan fuerte de repente. Y Yuya miente diciendo que recientemente ha estudiado los hábitos de los lobos más pequeños y que, en el fondo, solo ha sido suerte. Riendo después, al darse cuenta de que la joven se ha creído la historia, se revela que se pueden encontrar armas mágicas en las mazmorras, y que a menudo estos objetos tienen habilidades asociadas que pueden ser utilizadas por quien empuña el arma. Así, a medida que el despertado mejora, su destreza aumenta y es posible adquirir la habilidad de forma permanente, lo que supone un salvavidas para aquellos que han despertado sin talento. De la nada, Komachi Daiichi, la líder del grupo temporal, aparece gritando y pregunta qué están haciendo los dos allí parados. Muy emocionada, Arisa dice que el protagonista derrotó a una manada de lobos él solo, llamando perdedor al joven. El líder dice que las criaturas estaban definitivamente debilitadas, o algo así, pero, en cualquier caso, deben darse prisa, ya que ha encontrado un cristal mágico que debe contener algo valioso en su interior. Cuando le preguntan por las piedras mágicas de los lobos, el chico le dice a nuestro chico que se encargue del trabajo. Él simplemente obedece, y se agacha para empezar, revelando que ya está acostumbrado a ese tipo de trato, ya que no tiene talento. De repente, Shirasaki recuerda que esta expedición es para que Komachi gane experiencia de liderazgo, y que algo muy malo pasó la última vez. Corriendo, alcanza al dúo y les dice que no toquen el cristal. Irritado, el líder del grupo pregunta si el joven está celoso y afirma que ese objeto le pertenece. Gritando, nuestro chico afirma que es una trampa. Confiando en su palabra, Millaneka le pide a Daichi que tenga cuidado, pero él retira su mano de la chica y le dice que se calle. Y, antes de colocar su mano sobre el cristal, afirma que deben seguir sus órdenes. Surge una luz intensa y el chico dice que no era una trampa en absoluto, pero cambia de opinión cuando se enfrenta a un fan gris, una criatura especial de rango D. El monstruo intenta aplastar al dúo con una de sus patas, pero termina golpeando el suelo, lo que hace que los jóvenes pierdan el equilibrio y caigan. Muerto de miedo, el chico pelirrojo le pide a la criatura que se mantenga alejada, mientras activa su habilidad de detección de puntos débiles. Sin dudarlo, asesta el primer golpe, pero su daga golpea la piel gris del colmillo y rebota antes de caer al suelo, dejando al chico decirle al dúo que se encarguen de la criatura y que él se niega a morir allí. Solo, nuestro chico se da cuenta de que podría estar jodido, ya que el monstruo está muy por encima de su nivel, y la última vez ni siquiera pudo salvar a Arisa, ya que estaba ocupado tratando de mantenerse con vida. Decidido, saca su daga y afirma que no dejará que eso vuelva a suceder. Yuya carga contra el enemigo y dice que conoce sus patrones de ataque. Con gran agilidad, esquiva el primer ataque. Y, detectando un punto débil, contraataca sin pensarlo dos veces. El golpe deja al gris desorientado, lo que hace que el prata se dé cuenta de que solo tiene que seguir leyendo sus movimientos e infligir más daño. Sin embargo, de repente, el monstruo ruge y algo extraño comienza a suceder. Saltando hacia atrás, nuestro chico escapa de la muerte, pero termina recibiendo varios arañazos como regalo, antes de ser lanzado con fuerza contra una pared, con un puñado de su propio zumo de fresa. Dice que nunca ha oído hablar de ese ataque, y concluye que, además de que su conocimiento del futuro es inútil con ese tipo de lesión, ganar es imposible. Shirasaki comienza a consolarse a sí mismo,
afirmando que aún tiene sus brazos y piernas y que es demasiado pronto para rendirse. Así que se levanta y grita, diciéndole a Gray que se acerque. De repente, aparece un mensaje, notificando que se han cumplido todas las condiciones y que se han activado los registros acásicos. Aparece un símbolo bajo los pies del protagonista y, de la nada, es trasladado a una biblioteca mientras se pregunta qué demonios está pasando. Shirasaki comienza a leer la ventana de habilidades, y se da cuenta de que esta habilidad le permite obtener todo el conocimiento sobre la mazmorra en la que se encuentra. Al instante, curioso, hace clic en confirmar y aparece un mapa. Asombrado, nuestro chico dice que este es el tipo de información por la que cualquiera mataría. Agua fría. El monstruo ataca de nuevo para recordarle que sigue ahí. El protagonista se ve obligado a saltar hacia atrás para salvarse, y dice que, a este ritmo, seguirá recibiendo golpes por los lados. Sin salida, decide usar la habilidad Registro Acásico. Una fuerte luz dorada llena todo el entorno. Entre varios libros, solo uno levita hacia el chico, y comienza a abrirse por sí solo, deteniéndose en la página que contiene información sobre Grefon. Perplejo, Yuya dice que la información está siendo absorbida por su mente, yendo directamente al grano. Accede a la parte sobre los patrones específicos de la criatura. Tras unos segundos, sonríe, afirmando que ahora lo entiende todo, y que el tiempo de su oponente se ha acabado. La criatura ataca de nuevo con una de sus patas, mientras el protagonista revela que los patrones del enemigo cambian con cada golpe que recibe, y el principal indicador de esto son las líneas rojas. Así que cuando solo hay 3, la criatura solo puede lanzar ondas de choque con su pata derecha, lo que significa que no hay que preocuparse por la pata izquierda. En ese momento, al ser golpeado, el monstruo grita, dolorido, carga hacia adelante. Shirasaki utiliza lo que ya sabe para esquivarlo, y concluye que, ahora que Gray está frustrado, su próximo movimiento será un ataque total. El monstruo comienza a correr hacia el joven, quien, tras activar algunos de sus atributos, entiende exactamente lo que hay que hacer. Apuntando a un punto específico, dice que este será su golpe perfecto. Con los gritos de la criatura, el protagonista afirma que ahora lo tiene. Utilizando toda su velocidad, corre hacia atrás para asestar más golpes con su cuchillo, dando una voltereta para distanciarse. Yuya vuelve al suelo para ver el daño que ha causado al enemigo. Rápidamente, se da cuenta de que está retrocediendo, comportamiento que solo se produce cuando se encuentra con un oponente más fuerte, dándose cuenta de que lo considera superior. El protagonista se pregunta con qué ojos lo ve su enemigo. Ahora, Arisa comienza a despertar de su desmayo, y ve a su aliado cargando contra Gray. Preocupada, le dice al chico que se detenga, pero es demasiado tarde, ya que nuestro chico está demasiado concentrado, pensando que su oponente acaba de hacer su movimiento definitivo, lo cual es inútil, ya que él sabe exactamente cómo escapar. Sin dudarlo, lanza el arma de Komachi que estaba en el suelo, golpeando a la criatura de lleno, luego salta al aire, y la golpea con su propio cuchillo. Gray lanza su último rugido antes de que sus ojos se apaguen. En un abrir y cerrar de ojos, Shirasaki alcanza el nivel 12. Después de un rato, Miyanaga vuelve a abrir los ojos y pregunta dónde está, sosteniendo a la joven en sus brazos. El protagonista se siente aliviado al verla bien, nervioso y avergonzado. La chica pregunta qué está pasando, y la baja. Nuestro chico dice que era la única forma en la que se le ocurrió para llevarla. Recuperando la compostura, ella pregunta si les atacaron monstruos. Confirmando, Yuya dice que Komachi quedó atrapada en una trampa, pero de alguna manera lograron escapar sanos y salvos. Recordando lo que había visto antes, la joven se pregunta si eso es cierto, al notar la forma en que la miran. El protagonista pregunta si algo va mal. Negándolo, Arisa se inclina y le da las gracias por salvarla. Pensando, el chico afirma que antes evitó el problema, pero sabiendo lo que viene después, ese es el mejor enfoque. Después de caminar un rato, el dúo finalmente sale de la mazmorra, y se sienten aliviados al respirar aire fresco. El líder del grupo aparece y les dice que lo han hecho bien, pero al notar la tensión de los jóvenes, les dice que no necesitan eso, ya que han conseguido salir sanos y salvos. Siendo un idiota, el chico toca a Minaga de manera inapropiada, obligando a nuestro chico a tomar la iniciativa, a alejarlo. Sorprendido, Daichi le pregunta qué está haciendo. Yuya dice que él podría preguntarle lo mismo, ya que, además de caer en una trampa, los abandonó a su suerte, gritando. El pelirrojo le dice al joven que se calle y que su decisión no fue errónea. Después de todo, él es el líder y nadie debería atreverse a cuestionar sus acciones. Al ver que el protagonista está a punto de ser atacado, la joven le pide que tenga cuidado,
nuestro chico usa uno de sus atributos y esquiva el puñetazo, antes de agarrar a Komachi por el brazo y tirarlo al suelo, retorciéndose. El chico pregunta, ¿qué demonios acaba de hacer? El protagonista dice que es exactamente lo que está viendo y le pregunta si debe volver a demostrárselo, temblando de miedo. El joven pelirrojo dice que si denuncia al chico por agresión ante el gremio, desaparecerá para siempre. Yuya afirma que no le importa. Después de todo, no tiene intención de quedarse en el mismo gremio que alguien como él, y lanza la daga de Daiichi diciendo que ya no necesita el objeto, gritando. El líder dice que nunca lo perdonará, dándose la vuelta. Nuestro chico se disculpa con Arisa por hacerla presenciar la pelea. La joven dice que no pasa nada, y le pregunta si realmente está pensando en abandonar el gremio. Tras confirmarlo, ella dice que se sentirá sola cuando el joven se vaya, pero Shirasaki le pregunta por qué ella no se va también, ya que quedarse en el gremio no le servirá de nada. Aunque está de acuerdo, la joven dice que no puede renunciar a su carrera como despertadora, pensando que su amiga debe tener sus razones, al igual que él, que solo consiguió salvar a alguien después de retroceder en el tiempo. De repente, Miyanaga dice que le gustaría darle las gracias al chico de nuevo, porque mientras estaba inconsciente, lo vio de pie y luchando valientemente, y aunque solo fuera un sueño, le animó a esforzarse un poco más. Sonriendo, nuestro chico concluye que la chica necesita labrarse su propio camino y que él no debe interferir. Ambos comienzan a caminar, mientras la joven afirma que se hará más fuerte solo para apoyar a su amiga, y así podrán enfrentarse juntos a una mazmorra. Mirando al cielo, Yuya piensa que puede que no pase mucho tiempo antes de que llegue ese día. Descubrimos que, después de intercambiar sus datos de contacto, el protagonista fue al gremio para notificar su partida y, como solo se le consideraba un ayudante, fue despedido sin ningún problema. En la calle, reflexiona sobre si debería vender la piedra mágica que le quitó a Gray, y llega a la conclusión de que hay cosas más importantes que hacer primero. Nuestro chico finalmente regresa a casa, y mientras se quita los calcetines, alguien aparece y lo llama hermano, intentando contener la emoción de oír esa voz. Se da la vuelta y ve a Kana vestida con un precioso delantal rosa. El protagonista empieza a correr y, cuando se acerca lo suficiente, abraza a su hermana con todas sus fuerzas. Sorprendida, la chica pregunta, ¿qué ha pasado?, sin poder decir la verdad. Él responde, no ha pasado nada, y así, los dos permanecen abrazados un rato, y luego suelta a su hermanita. Nuestro chico se disculpa, pero la joven le dice que no pasa nada, y que ha hecho la cena porque, por alguna razón, se siente mejor. Descubrimos que Kaina padece un síndrome llamado agotamiento mágico, que consiste en absorber magia. Esto le causa dolor. Aunque los síntomas son leves en ese momento, la tendencia es que empeoren, hasta que ocurre lo peor. Después de unos años, sabiendo que hay una pista para la cura de la enfermedad, Yuya promete que no volverá a perder a su hermana, pero para ello necesita centrarse en sus propias habilidades, más concretamente, en la habilidad de los registros acásicos. Después de leer un poco sobre ese atributo, el protagonista se tira en la cama y dice que todo el conocimiento que ha adquirido ni siquiera se acerca a lo que hay que aprender, pero si domina la nueva habilidad, podría convertirse en el despertador más poderoso del mundo. Intrigado por el don, recuerda al ser que lo envió de vuelta. Concluyendo que pensar en ello no cambiará nada, decide centrarse únicamente en su objetivo actual, ya que necesita ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los monstruos que vendrán. Después de todo, aunque se cure la enfermedad de su hermana, ella necesita la tierra para seguir teniendo una vida. Al día siguiente, en una mazmorra no autorizada, Shirasaki se alegra de haber encontrado por fin la puerta. Se revela que una mazmorra no autorizada se refiere a aquellas que no han sido descubiertas por nadie, porque cuando eso ocurre, la parte responsable debe presentarse ante la asociación, y después de que la organización mida los niveles mágicos dentro de la mazmorra, los despertados pueden comenzar la purificación, siempre en grupo según la clasificación de las mazmorras. Ignorando este hecho, nuestro chico afirma que será más rápido usar sus conocimientos y encontrar mazmorras no aprobadas por su cuenta, ya que, aunque se produzcan acontecimientos imprevistos, puede confiar en los registros acásicos. Rápidamente, activa la habilidad, y comienza a leer un libro, y llega a la conclusión de que no hay ningún problema en ese lugar. De repente, aparece un grupo de esqueletos de rango D, lo que interrumpe la lectura. El protagonista agarra su cuchillo y comienza la limpieza, confiado en que contra ese tipo de enemigo, su yo actual se las arreglará, asestando más golpes. Nuestro chico decide que mantendrá ese ritmo hasta subir de nivel. Vemos que lo hizo durante unos días, y comenzó a enfrentarse a mazmorras de mayor dificultad, a medida que se hacía más fuerte. Así,
En solo 3 días, el joven superó 3 mazmorras y alcanzó el nivel 24. Al observar el panel de habilidades, Yuya se da cuenta de que necesita más habilidades, ya que al enfrentarse a oponentes más fuertes, la diferencia de poder se hace cada vez mayor. Debido a que no tiene suficientes piedras mágicas, decide dedicar un poco más de tiempo a reunir fondos, pero al ver el collar analizador a la venta, se da cuenta de que tal vez ahora pueda usar el objeto. Al día siguiente, nos llevan a la subasta de herramientas mágicas, donde para participar es necesario presentar una tarjeta despertada en la recepción. Una mujer le pregunta si el protagonista forma parte del gremio del eclipse. Él lo niega, dice que, por el momento, no está afiliado a ninguna organización. La recepcionista le dice entonces que, en ese caso, tiene que ponerse una pegatina diferente antes de entrar. Una chica rubia observa la conversación, y se pregunta si el chico es realmente un no afiliado de rango E que alguna vez estuvo en el gremio eclipse. Dentro de la sala de subastas, Shirasaki se da cuenta de que tardará un rato en llegar el objeto mágico que está buscando. Se acerca a la misma joven de antes y le pregunta si el asiento junto al suyo está libre. Al ver la pegatina en su chaqueta, el protagonista se pregunta cómo es posible que alguien de rango D no esté afiliado. Una vez sentados, la chica le pregunta si alguna vez ha formado parte del gremio eclipse. Tras confirmarlo, ella le dice que se lo ha preguntado porque, dado que el gremio es uno de los que están en auge, resulta bastante extraño que alguien lo abandone. Siendo sincero, nuestro chico dice que la organización valora la fuerza por encima de todo, y no es adecuada para alguien sin talento natural. Avergonzada, la joven se disculpa por la pregunta, mientras piensa que, efectivamente, los rumores eran ciertos, y se da cuenta de que no se ha presentado. La chica dice que se llama Noa Oshikawa y que tampoco pertenece a ningún gremio. Sonriendo, el protagonista también se presenta. Después de un rato, llega el momento del collar analizador y el subastador anuncia que la puja mínima inicial es de 500,000. Los despertados presentes comienzan a comentar que no conocen el artículo, y que no vale la pena pagar ese precio. Reflexionando, Yuya dice que los objetos mágicos no deberían ser propiedad de una sola persona, ya que aumentan su valor a medida que adquieren más habilidades. Por lo tanto, es beneficioso que haya muchos usuarios de la misma habilidad, especialmente si infligen daño. La chica rubia dice que el vendedor del objeto está siendo muy codicioso, pero se sorprende cuando el protagonista levanta la mano y hace la primera puja. Todos los que están alrededor comienzan a cuestionar si la habilidad del objeto es buena, mientras Noa intenta que el joven reconsidere su decisión. Sin importarle, nuestro chico solo sonríe cuando el subastador golpea el martillo y lo declara propietario del collar. Irritada, la chica le dice que tiene que elegir con más cuidado, aunque realmente quiera una nueva habilidad. Con el objeto en la mano, el protagonista dice, no pasa nada, mientras piensa que la habilidad vale más que los 500,000 que ha pagado. De repente, llega un mensaje a los teléfonos de ambos, y así se despiden antes de seguir caminos separados. Al día siguiente, descubrimos que el correo electrónico era de la asociación pidiendo reclutas para una exploración de mazmorras específicamente para no afiliados despertados, que recibirán bonificaciones especiales si aceptan participar. Habiendo gastado mucho dinero el día anterior, Shirasaki decide aceptar, y rápidamente llega a la puerta de una mazmorra de clase de donde otros despertados lo esperan. Al acercarse, el joven se sorprende al ver a Oshikawa, quien, sonriendo, le dice que no esperaba que él fuera el último. Narasaka, que es de nivel 26, le pregunta al protagonista si conoce a la chica. Él confirma que la conoció por casualidad el día anterior. Un joven de pelo verde dice que, ya que todos están allí, es mejor comenzar la exploración. Como su clasificación no se ha actualizado, nuestro chico se encargará de llevar el equipaje de los demás, que son de rango D, por lo que la asociación optó por enviar una carga para el grupo. Pasando por la puerta un poco frustrado, dice que aparentemente no podrá luchar esta vez. Un rato después, el tipo de la armadura dorada dice que el protagonista no tiene por qué estar nervioso, ya que se encuentra en medio del rango de despertado con Noa, que tiene la habilidad mágica de espadachín. Siendo el más fuerte, el grupo se adentra un poco más en el bosque, hasta que se topan con el escarabajo Gigachorn, clasificado como E. Gritando, Narasaka dice que deben empezar formando la formación del asco. Luego, él y la joven pelirroja cargan contra la criatura, pensando mientras observa a la chica rubia. La protagonista dice que la habilidad de la espadachina le permite obtener un atributo extra de alto nivel, algo poco común en el momento del despertar. Al entrar en la lucha, Oshikawa dispara su rayo púrpura, provocando una enorme explosión y obligando al dúo en combate a retirarse. Yuya se queda sin palabras ante tal poder.
mientras que el chico con armadura menciona que ha oído rumores de que un famoso gremio tiene sus ojos puestos en la joven. El grupo reanuda la marcha y camina junto a la chica. El protagonista se disculpa por hablar de ella sin permiso. Noah dice que no le importa, pero parece que él todavía tiene algo que preguntarle. Yendo directo al grano, el joven le pregunta si fue llamada por el gremio Eclipse, confirmando. La espadachina dice que rechazó la oferta después de escuchar su historia, porque no le gustan los gremios que menosprecian a los individuos despiertos que tienen menos talento. Un poco sorprendido, nuestro chico simplemente dice que lo entiende. Tras la conversación, descubrimos que el equipo ha avanzado un poco más hasta llegar a la sala del jefe, que es una mantis acorazada de rango D. El monstruo lanza su primer golpe hacia la chica, pero Narasaka se interpone, y los demás también avanzan. La espadachina dice que será una batalla difícil, mientras que el joven con armadura afirma que la velocidad de la criatura no es tan impresionante. Nuestro chico se limitó a observar cómo el cuarteto infligía daños constantes al enemigo, y en menos de 10 minutos, la mantis fue derrotada. Aliviado, Oshikawa dice que el monstruo finalmente ha caído. Sin embargo, Shirasaki nota que algo parece estar mal. Preocupado, les dice a los demás que esperen un momento. La armadura de la criatura comienza a agrietarse hasta que explota, esparciendo escombros por todas partes. Todos abren los ojos como platos, ya que ahora tendrán que luchar contra un mantis de rango C sin armadura. Al darse cuenta de que esta es la segunda forma del jefe, Narasaka ordena a todos que se preparen. Cerrando los ojos, la espadachina espera su fin, pero de repente Yuya aparece frente a ella. Utilizando la mayor parte de sus habilidades, se disculpa por el retraso, mientras le pide a su aliado que le deje la criatura a él, demostrando que está más que decidido a detener al enemigo. Al leer la información sobre la habilidad Ojo Divino de la Profecía, nuestro chico dice que se activa bajo condiciones específicas, y que, por alguna razón, se transformará en algo que nadie puede usar, convirtiéndose en una habilidad perdida. Aprovechando la ventaja que tiene, espera a que la criatura se acerque, para intentar golpearla con su cuchillo, pero termina viéndose obligado a retirarse. Conmocionado, Noah dice que el chico está leyendo los movimientos del enemigo y defendiéndose de todos los ataques. A pesar de ser un despertado de rango E, resistiendo tanto como puede, el protagonista afirma que necesita encontrar una oportunidad para contraatacar, pero termina siendo tomado por sorpresa, por un movimiento de la mantis. Descubrimos que el Ojo Divino de la Profecía obliga al usuario a comprender profundamente el objetivo de su predicción. De lo contrario, la predicción no funciona y, además, pueden aparecer predicciones erróneas, como ocurrió en ese momento. Esta es una de las razones por las que los despertados dejaron de usar la habilidad, ya que aumentó la frecuencia de monstruos únicos. Usando el arma que tiene, Yuya intenta no ser derrotado, y se da cuenta de que tiene una forma de revertir sus obstáculos, gracias a la habilidad de los registros acásicos. Después de echar otro vistazo, hace girar el cuchillo entre sus dedos. Disculpándose ante el enemigo, dice que puede ver a través de todo. Comienza un intercambio sincero, y la mantis religiosa logra esquivar los golpes, pero nuestro chico afirma que aún no ha terminado y, activando el atributo de propulsión, junto con el refuerzo físico, lanza otra serie de golpes que impactan en diferentes partes del cuerpo de la criatura. Aún conmocionado, Noah piensa que el chico también puede identificar las debilidades del enemigo, y decide preguntarle quién es. Aún en pie, la criatura logra esquivar otro ataque, y comienza a volar para crear distancia. Sin embargo, termina siendo alcanzada en la pierna por el cuchillo del protagonista. Mira fijamente a su oponente y le dice que le advirtió que podía ver a través de todo. Tras identificar el punto exacto para asestar el golpe final, Shirasaki le pide la espada a Oshikawa, quien, sin entender nada, le lanza su arma al joven. Al ver que la mantis religiosa está lo suficientemente cerca, nuestro chico golpea con la espada la cabeza de la criatura, y aparecen varios mensajes de subida de nivel y otros avances. El resto del grupo sigue sin creer lo que acaba de ver. Tomando la iniciativa, Narasaka pregunta qué ha pasado y si el joven es realmente de rango E. Sin dar muchos detalles, el protagonista solo dice que tiene algunas circunstancias particulares, pero que, si es posible, le gustaría que todos dijeran que derrotaron al jefe juntos, mientras piensa que lo que está haciendo es algo poco común, ya que los despertados intentan engañar a la gente, afirmando que son más fuertes de lo que realmente son, por lo que no puede pedir mucho. El chico con armadura está de acuerdo, aunque está un poco indeciso, ya que el joven arriesgó su propia vida para proteger a todos. Con todo resuelto, Noah, agradecido por el trabajo de nuestro chico, y devuelve la espada de la chica, diciendo que le ha sido de gran ayuda. Cuando lo elogian,
El protagonista dice que otros despertados de nivel superior podrían haber derrotado al enemigo mucho más fácilmente. Hoshikawa dice que esto solo lo hace más increíble, pero al darse cuenta de que está demasiado cerca, da un paso atrás, y afirma que ha luchado en mazmorras junto a personas más fuertes, pero que era la primera vez que veía a alguien someter a un enemigo con tanta habilidad y experiencia, por lo que el chico debería aceptar el cumplido, sonriendo. Shirasaki, gracias. Mientras la chica dice que por fin lo ha entendido, el grupo llega al núcleo, que solo aparece cuando se derrota al jefe. Descubrimos que en las mazmorras bajo la administración de la ciudad, los núcleos a menudo se dejan para entrenar a los recién llegados, pero aún así hay algunos que son destruidos porque existe el riesgo de que el número de monstruos sea demasiado grande. Una luz intensa emerge cuando el protagonista golpea el núcleo, y cuando el proceso termina, vemos que ha obtenido un nuevo objeto mágico llamado Cuchillo de Mantis Religiosa. Sorprendido, nuestro chico se da cuenta de que, aunque el arma no otorga habilidades automáticamente, sigue funcionando de manera excelente. Narasaka se acerca y le dice al joven que se quede con la daga, ya que ha derrotado al jefe, y que además es una forma de mostrar gratitud por parte del grupo. Sonriendo, Yuya decide aceptar, y después de balancear el cuchillo unas cuantas veces, dice que parece tener muy buena usabilidad, así que todos se marchan, y al final, el protagonista se queda a solas con Noa, quien le pide que le dé su número de contacto porque hay algo que le gustaría discutir. Después de conseguir el número, la joven dice con las mejillas sonrojadas que el joven puede llamarla por su nombre de pila. Para no ser tan formales todo el tiempo, el protagonista dice que está deseando seguir trabajando con la chica. Al llegar a casa, se da cuenta de que no ha comprobado su estado tras derrotar a la mantis religiosa. Y al abrir el panel, se sorprende al ver que el nivel de los registros acásicos también ha aumentado, y ahora es posible ver información básica sobre las mazmorras que aún aparecerán. Perplejo, nuestro chico hace clic para ver más y se da cuenta de que, además de la hora de aparición, también está disponible información sobre la rareza y el nivel, lo que significa que el tiempo de búsqueda de mazmorras no aprobadas ha terminado. Después de analizar un poco la lista para elegir su próxima mazmorra, se detiene al ver la cueva de bestias sellada clase C, y al día siguiente se dirige al lugar. Tu primer enemigo es un jabalí con cuernos rojos, que tiene una impresionante potencia de carga, capaz incluso de derrotar a un ser despierto por encima del nivel 40 de un solo golpe. La criatura decide cargar, usando su nueva daga. Yuya le dice que se calle mientras le asesta su primer golpe, y concluye entonces que la criatura es mucho más débil que la mantis. Usando la habilidad de afilar cuchillos, nuestro chico asesta un golpe fatal, lo que hace que el jabalí se derrumbe en un charco de su propio jugo de fresa. Con la victoria, el joven sube al nivel 31, y piensa que la mazmorra tiene un cierto nivel de dificultad, tal y como había investigado, y además, ha podido probar el rendimiento de su nueva arma. El problema era que solo subió de nivel una vez. Nuestro chico analiza el calendario y se da cuenta de que, para evitar lo que sucedió en su vida pasada, necesita prevenir el primer desastre, lo que le inquieta, dado su ritmo. Después de terminar la mazmorra, sale y, todavía pensativo, dice que las cosas que puede hacer son limitadas, pero necesita alcanzar al menos el nivel 60 antes del desastre. Sin embargo, su obstáculo actual es que la aparición de mazmorras de alta dificultad es algo poco frecuente. De repente, Yuya se da cuenta de que está a punto de aparecer una nueva mazmorra. Y, para su sorpresa, su clasificación es posiblemente una mazmorra extra, que, además de ser poco frecuente, es de alta dificultad, pero ofrece excelentes recompensas. Reflexionando, se pregunta si realmente debería correr tal riesgo, aún sabiendo que, en el pasado, una mazmorra de ese tipo era imposible de superar. Nos llevan al hospital, donde el protagonista le pide a su hermana que se asegure de escuchar a las enfermeras, mientras que Kana afirma que ya no es una niña. Descubrimos que la niña fue hospitalizada para comprobar la progresión del síndrome, y el chico promete que pronto curará a su hermana. Al salir del edificio, tiene la impresión de ver a Arisa, pero, convencido de que se ha equivocado, decide volver a su plan de enfrentarse a la mazmorra rara. Aún sabiendo los riesgos, vemos que durante los últimos días, nuestro chico ha subido de nivel todo lo que ha podido. Al llegar al lugar, finalmente comprende por qué nadie ha podido superar nunca esa mazmorra, y dice que nunca imaginó que una mazmorra aparecería dentro de otra. A punto de entrar, Shirasaki concluye que tendrá que superar la mazmorra adicional. Primero, descubrimos que la mazmorra se llama Fortaleza de Roca, y su clase C. Mirando a su alrededor, el protagonista se pregunta si es posible que aparezca otra mazmorra, y decide comprobar dónde está la parte más profunda. Después de identificar qué entrada tomar,
se encuentra cara a cara con golems de rango D, y se da cuenta de que será atacado. Nuestro chico avanza y salta, mientras afirma que no tiene tiempo para lidiar con las criaturas. Corriendo, dice que sabe que es de mala educación, pero que necesita alcanzar su objetivo. Poco después, el joven llega a una pared de roca con algunos cristales incrustados, y después de colarse por una grieta, se da cuenta de que tendrá que enfrentarse al jefe, que es un golem rojo de rango S. Furioso, el monstruo se prepara para lanzar un puñetazo, pero Yuya logra esquivarlo, utilizando una de sus habilidades, y apareciendo en el aire, comienza su primer ataque con la daga mantis. El enemigo contraataca, obligándole a retroceder. A pesar de la diferencia de nivel, el protagonista concluye que el único problema es penetrar la armadura de la criatura, ya que los ataques cortantes no funcionan. Decide usar la habilidad de endurecimiento, y tras asestar otro golpe, sonríe al darse cuenta de que su estrategia está funcionando, cargando de nuevo contra el ataque. Nuestro chico afirma que esta será una batalla de resistencia. Sin dudarlo, vuelve a cargar contra el grandullón, hasta que consigue asestar un golpe fatal, que hace que el golem se desplome en el suelo, muerto, sin aliento. El protagonista dice que la batalla duró casi 30 minutos, pero de alguna manera logró ganar. Ahora, en el nivel 40, decide centrarse en el evento principal. Y, al acercarse al núcleo, afirma que, esta vez, si la información de los registros es correcta, hay una infusión de poder mágico en ese núcleo. Al colocar su mano sobre el objeto, una fuerte luz ilumina toda la cueva, y de repente la esfera se rompe en varios pedazos, dando paso a una especie de portal. Emocionado, Yuya concluye que en su interior se encuentra la mazmorra extra que nadie fue capaz de superar en su primera vida, pero no pasa nada, porque está listo para ver de qué está hecho ese lugar. Nos llevan a otro lugar, donde alguien le dice a Daiichi, que es la segunda vez que ha fallado. Desesperado, el chico dice que hay una razón para ello. Dándole la vuelta a Masaka Ren, el maestro del gremio del eclipse pregunta si la razón es realmente lo suficientemente buena como para convencerlo. Recordando a una chica, el líder dice que ella fue la primera del gremio en poseer una habilidad única. Descubrimos que se refiere a Orisa, quien, unos días después del encuentro con Grefang en esa mazmorra durante otra batalla, finalmente alcanzó el nivel 10, y con ello una habilidad única llamada Mejora Todopoderosa. Rápidamente, se lo comunicó al maestro del gremio, quien afirmó que esto sucedió porque ella despertó una habilidad natural, siendo también una excepción, ya que normalmente esto ocurre cuando una persona se despierta. Así el joven le enseñó que hay habilidades naturales que solo se manifiestan después de alcanzar un cierto nivel. Además, aquellos con habilidades únicas rinden mejor que los demás, lo que significa que la joven se convertirá en una despierta de alto nivel. Millanega se dio cuenta rápidamente de que Misako tenía razón, ya que su habilidad, además de permitir una mayor variedad de mejoras, también se encuentra en un nivel completamente diferente, hasta el punto de que la aceptaron en un grupo de alto rango, lo que la ayudó a alcanzar el nivel 26. El único problema era que su poder despertaba la ira de algunos. Ella está decidida a lograr su objetivo. En este momento, el maestro del gremio pregunta si el dúo está listo. La chica y el chico envidioso dicen que sí, y así, el trío se dirige a una mazmorra muy conocida. Nos llevan a una mazmorra de clase E. Pensando, la joven pelirroja dice que le cuesta creer que solo haya pasado poco más de una semana, y revela a continuación que, debido a la inesperada aparición de un monstruo más fuerte, se vieron obligados a marcharse, pero ahora han regresado con el líder, que es un despertado de rango B. Komachi dice que no era necesario que el joven fuera personalmente, pero él dice que algo le preocupa. Al llegar a la sala de trampas, el joven pelirrojo pregunta si no sería mejor derrotar al jefe de una vez, y Masaka, sonriendo, responde que precisamente por eso están allí. Luego, colocando su mano sobre el cristal, provocando la aparición de un colmillo gris alto de rango C, dejando al dúo sin palabras, mientras que el joven de cabello blanco dice que sospechaba algo cuando leyó el informe. Descubrimos que el monstruo que aparece corresponde al nivel del que cayó en la trampa, por lo que la criatura es más grande. Esta vez, la criatura carga contra el maestro del gremio, quien decide retirarse. Erisa pregunta si debe atacar, pero él se niega. Y, utilizando su habilidad, le asesta varios golpes consecutivos, con zumo de fresa salpicado por todas partes. Dice que ese monstruo ni siquiera puede considerarse un enemigo. Al ver al joven sumido en sus pensamientos, la chica le pregunta si algo va mal. Confirmándolo, Ren recuerda que fue Shirasaki quien salvó la situación cuando Daiichi huyó, lo que significa que la bestia estaba al nivel del tipo que huyó. Pero Yuya, que era de un nivel inferior, se encargó de todo solo.
sonriendo. El líder dice que, de hecho, no pasa nada, pero que debería agradecer al joven por proteger a los valiosos miembros de su gremio. Luego cambia de tema y pregunta si el dúo está listo para una mazmorra muy gratificante. Emocionado, el pelirrojo dice que está más que listo. Cuando se le pregunta de dónde ha sacado esa información, el maestro lo disimula y da una excusa poco convincente. Absorta en sus pensamientos, Miyanaga recuerda que la semana pasada sucedieron muchas cosas increíbles, pero todo fue gracias al prota, que la salvó. Por eso quiere expresar su gratitud de la manera adecuada. Misaka dice que ahora que ya se han ocupado de ese asunto, es hora de ocuparse del jefe. El dúo está de acuerdo, pero la joven pelirroja no puede dejar de pensar en que necesita enviar un mensaje a Shirasaki. Más tarde, vemos una sombra oscura emerger del cuerpo de la criatura derrotada, y comienza a moverse hacia el maestro del gremio. Mientras tanto, en la mazmorra extra llamada Cámara de Juicio, nuestro chico se sorprende por cómo están las cosas en el interior. Al salir del portal, analiza el campo en el que se encuentra, y concluye que esto era lo que cabía esperar de una mazmorra así. De repente, el portal detrás de él desaparece, lo que significa que para completar la misión, deben cumplirse unas condiciones específicas. De repente, aparece un gran pájaro verde y lo ataca. Después de esquivarlo, el proto se da cuenta de que se trata de un pájaro del viento de rango C. La criatura vuela de nuevo hacia él, pero acaba recibiendo un golpe de daga. Aliviado, nuestro chico dice que al menos ha conseguido derrotar a uno. El problema es que hay un grupo de pájaros en el cielo esperando el momento adecuado para atacar. Después de un tiempo, consigue acabar con todos ellos y decide abrir los registros acásicos de ese lugar. Al leer el libro Yuya, descubre que la mazmorra extra tiene 2 capas, y es necesario completar cada misión para continuar. La primera es una batalla contra oleadas de monstruos que aparecen sin cesar durante 36 horas consecutivas. A pesar de encontrarlo brutal, el protagonista se siente aliviado de tener la habilidad de los registros, y llega a la conclusión de que tendrá que tener cuidado con cómo usa su MP, incluido el ojo divino de la profecía. Aún sabiendo que hay otro desafío, tras terminar esa misión, decide dejarlo de lado por ahora, ya que tiene problemas más urgentes por delante, cargando con todo su poder. Nuestro chico intenta acabar con esa horda de monstruos de nivel 30 a 35 él solo. Un ogro intenta aplastarlo con su masa, pero él logra defenderse con su otra daga, que termina rompiéndose en el proceso. Al enfrentarse a los enemigos, Shirasaki se da cuenta de que enfrentarse a todos ellos con solo un cuchillo limitará sus opciones. Así que lanza lo que queda de la daga mejorada a un duende. Saltando, agarra la espada que el duende estaba usando, lo que le dará más opciones de ataque. Ahora en el nivel 41 y con 2 armas, el protagonista dice que es hora de darlo todo. Después de horas, vemos que el joven está tan agotado que le cuesta mantenerse en pie. Aún así, sigue blandiendo sus armas sin parar, ya que sabía desde el momento en que entró que sería una misión difícil. De repente, aparece un fan gris de nivel 40, demostrando que también quiere jugar. Enfrentándose a la criatura, nuestro chico dice que esta es, sin duda, una batalla infernal, pero rápidamente recuerda lo que sucedió en su vida pasada. Saltando en el aire, afirma que ha pasado por infiernos peores. Después de derrotar al enemigo, alcanza el nivel 47, y decide pasar al siguiente. 35 horas y 50 minutos más tarde, el protagonista intenta mantenerse firme para afrontar los 9 minutos restantes, dándolo así todo. Acaba con los enemigos restantes, hasta que aparece un mensaje que le notifica que la misión se ha completado con éxito y, a partir de ese momento, comenzará el cálculo de la puntuación de logros del retador, y los resultados estarán disponibles en 12 horas. Aparece una cabaña en medio del campo, y Yuya decide ir al lugar para descansar hasta que se publique el informe. Sentado dentro de la cabaña, toma una esfera de descanso profundo, que limpia el cuerpo de suciedad y aumenta la recuperación de HP durante el sueño. Sintiendo que la próxima misión será más dura, nuestro chico comienza a preparar su cuerpo y mente con las pociones que trajo, antes de acostarse y echar una siesta. 12 horas más tarde, se despierta y sale a estirarse, hasta que aparece un mensaje que dice que el retador ha derrotado a un número de monstruos superior al límite, y además, al comienzo de la misión, se confirmó que el nivel del joven no superaba el estándar de la mazmorra, por lo que se le concedieron puntos extra. Aparece una luz intensa, y de la nada, una llave de la cámara de juicio aterriza en la mano de Shirasaki. Así, debe decidir entre intentar el desafío o regresar en una hora, pero si elige la segunda opción, ya no podrá usar la llave. Analizando la puerta, nuestro chico decide pensar un poco. Decidido a no echarse atrás,
activa la habilidad de los registros para recopilar información. Vemos que hay un objetivo sencillo para la misión final, que implica a uno de 3 tipos de monstruos, incluidos un cíclope gigante y una salamandra de fuego. El protagonista concluye que ambos son muy poderosos, pero con patrones de ataque limitados, lo que significa que solo el tercer monstruo es el más complicado. Después de atravesar la puerta, se encuentra frente a un claro en el bosque, y se da cuenta de que su oponente será el más difícil de los 3. Una voz le advierte de que la misión final ha comenzado, y el joven debe derrotar al jefe de la mazmorra, que es un pseudo-Regonat de rango B y nivel 65. Nuestro chico intenta mantener la calma al ver a la criatura sobre su cabeza, pero de repente el enemigo hace un movimiento diferente, y al asestar el primer golpe demuestra que puede ver el futuro. Yuya acaba siendo lanzado lejos, pero consigue mantenerse en pie, pensando, dice que si le hubieran atacado de frente, estaría muerto. El mayor problema es el hecho de que la criatura ha sellado su ojo divino de la profecía. Descubrimos que el jefe tiene la habilidad de los ojos dorados, que le otorgan al usuario reflejos extraordinarios y una visión sobrehumana. Así el caballero usa sus ojos para predecir los movimientos del chico y descubrir cuáles serán sus acciones futuras. Después de esquivar un golpe, el águila de Side contra atacar, pero el protagonista logra escapar ileso. Preocupado, dice que hasta que el futuro no se aclare, no podrá usar el ojo divino de la profecía contra el enemigo, lo que lo convierte en su mayor amenaza hasta ahora, sabiendo que también puede ver el futuro. Nuestro chico piensa en cómo la diferencia de poder bruto determinará directamente el resultado. Esto, teniendo en cuenta que la diferencia de nivel es inútil. Al salir de la batalla con espadas, el jefe asesta un golpe. Shirasaki concluye que si le da suficiente distancia, el próximo ataque no será nada bueno, ya que la criatura absorberá todo el maná a su alrededor y lo liberará con toda su fuerza. Para demostrar este punto, el caballero dispara un cañón mágico. Por un estrecho margen, el protagonista logra esquivarlo a tiempo, mientras piensa que esto solo puede ser una broma. Sin embargo, de repente, el águila aparece detrás de él, y con su pata, lo empuja, provocando que su cuerpo se estrelle con fuerza contra el tronco de un árbol. Herido, nuestro chico dice que, como era de esperar, la diferencia de fuerza bruta es simplemente demasiado grande. Sin embargo, todo sería diferente si pudiera usar su ojo divino de la profecía. De repente, el joven recuerda que, en esta segunda vida, ha adquirido numerosas habilidades poderosas, pero la razón por la que logró luchar hasta el final, a pesar de su falta de talento, fue porque se enfrentó a su propia debilidad. Con esto en mente, decide desactivar sus habilidades para acceder al origen de su fuerza. Frente al enemigo, el protagonista dice que, ahora recordará lo que era luchar siendo un débil. Al darse cuenta de algo, el caballero comienza a retroceder, mientras Hirasaki dice que es hora de lanzarse al combate. Mientras corre, recuerda que primero debe tener en cuenta las habilidades del oponente, ya que el arma del enemigo se puede dividir en 3 tipos, y sus ojos dorados y sus habilidades físicas son muy superiores, además del hecho de que no puede crear distancia. Debido al cañón mágico, el caballero ataca de nuevo con su espada, mientras que el chico mantiene sus atributos desactivados, dándolo todo. Esquiva más ataques fatales pensando en una forma de contraatacar, para no terminar en desventaja. Sin poder usar pociones curativas, nuestro chico se da cuenta de que está a punto de ser hackeado, pero cambia de estrategia y comienza a correr hacia el enemigo. Sorprendida por tal agilidad, la criatura se pregunta cómo es posible, mientras el protagonista afirma que solo hay una forma de resolver esa situación. Analizando cuidadosamente a su oponente, finalmente encuentra un punto débil, y dando todo de sí para esquivar los constantes ataques, llega a la conclusión de que tiene que hacerlo ahora, sosteniendo una poción. Yuya observa cómo su enemigo se abalanza sobre él, lanza la poción, se da cuenta de que el águila ha aumentado la distancia entre ellos, revelando que no puede moverse durante la fase de carga del cañón mágico. Nuestro chico aprovecha la oportunidad, y mientras su espada es lanzada lejos, afirma, sonriendo, que su objetivo va más allá de eso. Vemos que su daga rompió el frasco de la poción que fue lanzada, para forzar el cañón del caballero con más magia, lo que hará que explote, tal y como estaba previsto. Se produce una gran explosión. Aún así, el águila sobrevive y sigue sosteniendo su espada. Sin embargo, en medio de la nube de polvo, es atacado por Shirasaki, que ha activado la habilidad del ojo divino de la profecía, para demostrar que ahora es su turno de atacar. Sabiendo que ya no puede ser alcanzado, avanza de nuevo y ataca, utilizando todas las habilidades físicas de las que dispone. Sin nada que hacer, el caballero recibe golpes en varias partes diferentes, y decide por última vez intentar usar su cañón mágico.
el protagonista se da cuenta de que el enemigo está absorbiendo magia de forma imprudente, a pesar de la inminente autodestrucción. Las llamas rodean el cuerpo del jefe, quien se da cuenta demasiado tarde de que el chico ha podido escapar y ahora se acerca por el aire, gritando. Nuestro chico golpea el hombro del caballero, que finalmente cae al suelo, completamente derrotado. Con la victoria, aparece un mensaje que notifica que ahora es posible salir de la cámara de juicio, y con eso, Yuya alcanza el nivel 57. La misteriosa voz dice que el conquistador de la mazmorra será recompensado en función de los puntos de logro y los detalles de finalización. Después de tomar las pociones que necesitaba, el protagonista se pregunta cuál será su premio, por completar la misión más difícil, estando 10 niveles por debajo del estándar. Se revela que se otorgarán 2 recompensas especiales. La primera es la capacidad de almacenamiento infinito. Sorprendido, el protagonista afirma que nunca ha visto nada tan poderoso en su vida pasada. Una luz intensa vuelve a brillar para revelar la segunda recompensa, que es una espada muy similar a la del caballero Águila de Plata, que posee 3 habilidades diferentes e igualmente poderosas, además de crecer en poder a medida que el usuario crece. Sosteniendo la espada legendaria, nuestro chico dice que, sin duda, su esfuerzo ha valido la pena, y al ver la puerta, decide volver a casa. Afuera, está deseando descansar un poco, pero acaba viendo que tiene un mensaje de Marisa. El protagonista se alegra de saber que la chica ha despertado una habilidad natural, pero al leer que ella participará en una incursión a gran escala del gremio el 1 de julio, se da cuenta de que algo va mal, ya que tal invasión solo debería ocurrir el día 7. Corriendo, llega a la conclusión de que todos están en peligro. Volvemos a ver a Millanega y su grupo, a punto de entrar en la mazmorra. Descubrimos que se trata de una mazmorra de rango B llamada Tierra Desértica. Emocionados, Takahashi y Tsuyoshi, maestro del gremio Orgullo de los Guerreros, dice que todo sucedió tal y como dijo Masaka. De acuerdo. E.T.U. Rayota, maestro del gremio de los Grandes Magos, dice que hay muchas posibilidades de que consigan un artefacto mágico de primer rango. El líder del gremio Eclipse afirma que el lugar debe tener varios objetos y que pueden repartírselos entre ellos. De repente, el chico llama a Arisa, que se sobresalta, se acerca, dice que la habilidad de la joven será indispensable, por lo que debe usarla libremente, pensando que la chica está de acuerdo en que debe darlo todo, ya que la han invitado a formar parte del equipo. De repente, recuerda que debe mirar su teléfono, y se da cuenta de que Shirasaki no ha respondido, y llega a la conclusión de que, en ese momento, debe centrarse en superar la mazmorra. 2 horas y varios monstruos derrotados más tarde, Ren dice que es la hora del espectáculo mientras se enfrenta a un minotauro de rango B, el jefe de la mazmorra, gritando, pide a todos que tomen sus posiciones y ataquen. El grupo obedece sin dudar y comienza la batalla. Sorprendida, Miyanaga dice que ahora sabe lo que es un ataque despertado de alto nivel. El chico de pelo blanco le ordena que use su habilidad. Inmediatamente, la joven obedece y Masaka invoca su espada, llamada Elaine. Después de asestar un solo golpe, dice que eso es el final. Mientras todos se muestran incrédulos ante el poder del arma, los otros 2 maestros del gremio dicen que la recompensa finalmente ha llegado al ver el núcleo. A continuación, el líder de Eclipse afirma que ha estado esperando ese momento durante mucho tiempo, y añade que el portal debería abrirse pronto. Intrigado, Takanashi le pregunta si no destruirá el núcleo, lo que sorprende a todos. Ren dice que ni en sueños haría algo así. Después de todo, ese era su verdadero objetivo. La misma sombra negra de antes emerge del cuerpo del minotauro y se dirige directamente al chico. Sonriendo, dice que es hora de la gran revelación. Los demás miembros preguntan qué demonios está pasando, y qué significaría eso. Al comenzar la explicación, Masaka dice que tiene una habilidad única que le permite extraer las sombras de aquellos a quienes mata y utilizarlas como sus subordinados. Confusa, Erisa le pregunta por qué lo ocultó todo este tiempo. Sin responder, el chico dice que, como efecto secundario, puede comunicarse con las criaturas, y que fue entonces cuando supo que había sido elegido como líder. Así, cuando aceptó la propuesta, le enseñaron adecuadamente y descubrió que la magia de ese núcleo puede abrir una puerta por la que emergerán monstruos invisibles, iniciando el primer desastre, llamada la vanguardia de la sombra negra, que lo tendrá a él como líder. Así que todos los que están allí deben obedecerle y convertirse también en sombras. Incrédulos, los otros 2 maestros preguntan si ese era el objetivo del ataque desde el principio, confirmando. Ren dice que necesitaba reunir a aquellos con las habilidades adecuadas, y aunque su plan era esperar otra semana,
Todo cambió debido a Orisa, que tiene una habilidad única que aumentará exponencialmente su poder, siendo mucho mejor que reclutar a un grupo de personas. La chica pregunta, ¿desde cuándo planeaba eso el joven? Y él responde que desde siempre, y luego le pregunta si no le pareció extraño que su madre tenía síndrome de agotamiento mágico en fase 4 y estaba en un gran hospital. Misaka revela que solo le brindó apoyo porque tenía motivos ocultos. La joven dice que eso no tiene sentido, porque cuando la reclutaron, no tenía talento. Sin embargo, el líder afirma que su habilidad le permite ver las habilidades naturales de los posibles subordinados. Por eso siempre supo que ella despertaría, y esperó ansiosamente el momento adecuado, incluso creando el gremio Eclipse para reunir a aquellos dignos de convertirse en sus sombras. Señalando a Miyanaga, dice que ella es la candidata más adecuada, por lo que será la primera, tomando la iniciativa. Ito y Takahashi dicen que no permitirán que eso suceda, pero Ren activa su poder y ordena a ambos que se inclinen mientras esperan su turno. El dúo se sorprende al darse cuenta de lo poderoso que es el joven. Gritando, la chica pelirroja advierte que lanzará un hechizo de mejora, pero de repente cae de rodillas al suelo, y se da cuenta de que se ha quedado sin poderes mágicos. Rápidamente, llega a la conclusión de que el líder lo había planeado todo, mientras él se acerca y se prepara para atacarla, cerrando los ojos. Arisa se pregunta si este será realmente su final, mientras suplica que alguien la ayude. De repente, recibe un golpe y, entre lágrimas, la joven se da cuenta de que no siente dolor, pero al abrir los ojos, ve que Yuya la ha salvado, que, cara a cara con el enemigo, afirma que resolverá la situación. La esperanza florece en los ojos de la chica pelirroja. Ren dice que está sorprendido y pregunta por qué el joven está allí. Cuando le preguntan si realmente necesita esa respuesta, él dice que le gustaría darle las gracias, ya que fue el chico quien salvó a Meonica en aquel entonces e hizo todo eso posible. Pero, al parecer, parece que el joven siempre lo supo todo, además de tener un extraño poder. Recordando el pasado, el protagonista dice que fue ese chico quien causó el primer desastre que se cobró la vida de muchos despertados. Siendo el único que sabe esto, afirma que detendrá al chico, sin importar el coste. Riendo, Misaka dice que Shirasaki no debería creerse tan importante solo porque logró detener uno de sus ataques. Después de todo, alguien sin una habilidad única no puede detenerlo, al menos no sin otros despertados de rango superior. Al oír eso, nuestro chico recuerda lo que sucedió antes de la regresión, cuando un día, el líder luchó con Komachi, que fue incapaz de evitar la muerte de Orisa. Al ser rebatido, Ren golpeó al chico, mientras que Yuya solo podía pensar en que era la primera vez que veía morir a alguien delante de él, y acabó decidiendo abandonar ese gremio. Así, unas semanas más tarde, ocurrió el primer desastre, y casi el 30% de los despertados de Japón fueron asesinados, hasta que un despertado de rango B mató a Masaka, lo que le hizo darse cuenta de que no había podido hacer nada desde el principio, lo que desencadenó una oleada de culpa que lo persiguió para siempre. Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de evitar que ocurra el primer desastre, y es por eso que nunca reveló su poder a nadie y se centró en ganar suficiente fuerza, incluso temiendo que solo fuera su ego el que hablaba. El protagonista afirma que luchará hasta el final, diciendo que no tiene tiempo que perder. El líder del gremio Eclipse decide poner en juego su última pieza. Así, convoca a un fan Chris, para asegurarse de que el joven sea eliminado de inmediato. Al ver al Minotauro y al lobo gigante cargando contra Yuya, Arisa se preocupa, pero activando la habilidad del ala de fuego de su espada, nuestro chico acaba con ambas sombras a la vez, dejando a Masaka completamente en shock, al igual que todos los que estaban mirando. Cuando le preguntan cómo tiene tanto poder, el protagonista dice que su enemigo cometió un error, al llamarlo insignificante, sin saber que se enfrentaba a su peor adversario. El líder del gremio Eclipse le pregunta por qué piensa eso el joven, pero nuestro chico simplemente dice que lo entenderá cuando termine la batalla. Riendo, el chico de ojos rojos decide dejar de hacer preguntas y averiguar lo que el joven esconde después de matarlo y convertirlo en sombra. Al ver que su enemigo se acerca, Yuya concluye que la habilidad única de este está relacionada con la espada, y que solo puede controlar las sombras de aquellos a quienes mata, por lo que el resto de los despertados siguen vivos. Al recibir el primer golpe, nuestro chico consigue bloquearlo con la espada, y decide contraatacar inmediatamente, para no darle tiempo al oponente a recuperarse. Misaka demuestra que también es rápido, y así ambos comienzan a intercambiar golpes, inmovilizados por una sombra. Daichi no puede creer que el joven se esté defendiendo del líder del gremio. Retrocediendo un poco, el protagonista piensa que, como era de esperar, la batalla será difícil, mientras su enemigo intenta averiguar de dónde ha sacado tanto poder.
Decidido a asegurarse de que Arisa no recupere su poder mágico, Ren decide cambiar de táctica. Al ver aparecer más sombras, Shirasaki pregunta si el chico realmente cree que eso funcionará. Él mismo dice que las sombras son solo una distracción, pero después de recibir un golpe casi mortal, descubre que el joven puede manejar dos cosas a la vez. El protagonista lanza otro golpe, y lanza a su oponente por los aires. Reflexionando, Masaka concluye que el problema es la espada de Yuya, y que atacar utilizando las sombras es inútil. De manera bastante cínica, se disculpa por ser grosero y dice que el chico es, efectivamente, uno de ellos, lo que lo hace apto para ser su primer subordinado. Cuando lo llaman genio, nuestro chico dice que, de hecho, no lo es. Ni siquiera luchó para conseguir ese título. Al final, no pudo conseguirlo, lo que significa que es una persona normal y corriente. Ren le pregunta de qué está hablando. El protagonista explica que es precisamente porque es una persona normal por lo que derrotará a un genio. El dúo comienza otra secuencia de golpes absurdos, hasta que el líder del gremio se da cuenta de que saldrá peor parado con un profundo corte en la zona del hombro. Se pregunta cómo ha cambiado la energía de Shirasaki de la nada, y parece incluso que tiene un poder ilimitado. Sin mucho que hacer, Masaka decide utilizar su último recurso, una habilidad llamada Purificación del Alma. Vemos que las sombras que mantienen despiertos a los demás desaparecen una vez que dicha habilidad otorga temporalmente una inmensa mejora física a través del sacrificio de sus subordinados. Decidido a ganar la batalla, el chico decide sacrificar la mayoría de sus sombras, gritando. Ordena a Yuya que se prepare para morir aquí y ahora. Al ver al líder del gremio cargando contra el joven, los que observan temen lo peor, demostrando que no será tan fácil. Nuestro chico decide usar el atributo de mejora de todas las habilidades, bloqueando el ataque del enemigo justo a tiempo. Sorprendido, el chico de pelo blanco se pregunta cómo es que aún no puede ganar. Incluso después de lo que hizo, ambos se preparan para otro enfrentamiento, mientras el protagonista afirma que es hora de acabar con esto. Viendo la secuencia de golpes, Takahashi e Itu se preguntan qué tipo de batalla loca es esta, mientras que Arisa solo puede preocuparse por su amiga, empujando con la espada. El protagonista afirma que ganará, ya que tiene la ventaja. Sin aliento, Masaka dice que está sorprendido, pero que no dejará que el joven lo supere. Luego le pregunta si está bien, ya que su concentración ha sido singular. Mirando hacia abajo, el protagonista se da cuenta de que una de las sombras le está mordiendo el tobillo, y cambia su movimiento, aniquilando a la criatura. Sonriendo, Ren afirma que una apertura así en una situación como esa es fatal. Aún así, Shirasaki logra escapar del golpe. Sin embargo, el enemigo dice que aún no ha terminado y vuelve a atacar. Al ver que el joven ha creado cierta distancia, el líder del gremio se da cuenta de que recibirá un contraataque debido a la apertura. Se marcha rápidamente concluyendo que, aún así, su ataque no será detenido. Descubrimos que la esencia de su espada es la encarnación de la muerte, y esto cambia dependiendo de la imagen del usuario. Así, los golpes simples son absolutos hasta el punto de desafiar la distancia solo para alcanzar el objetivo. Gritando, Ren declara que este es el final para el chico, pero algo sucede. Nuestro chico afirma que, de hecho, nunca tuvo conexión con él, y que no existe ningún vínculo específico del destino que los uniera, ya que su sentido del deber podría haber sido insignificante desde el principio. Pero aún así, se sintió impulsado por el arrepentimiento y la culpa. Por lo tanto, le gustaría disculparse y revelar que ya sabía que esto sucedería. Con jugo de fresa brotando de la herida, Masaka admite su derrota antes de caer al suelo, con los ojos muy abiertos. Los espectadores no pueden creer lo que ha pasado y que ahora están a salvo. Shirasaki mira hacia arriba aliviado, mientras que el enemigo, aún con vida, dice que no puede creer que haya perdido. El protagonista dice que le había advertido, mientras el chico expulsa sus fluidos. Afirma que él era, en efecto, su peor enemigo. Agotado, nuestro chico también cae de rodillas, mientras el efecto potenciador de todas sus habilidades comienza a desvanecerse, lo que significa que tendrá que tener cuidado la próxima vez que lo use. Corriendo, Arisa se acerca, para ver si el joven está bien. Tras recibir ayuda para ponerse en pie, el protagonista le da las gracias, pero la chica dice que quien debería dar las gracias es ella, y afirma que por fin ha comprendido que no estaba soñando cuando la salvaron la última vez, porque el chico ha vuelto a arriesgar su vida. Miyanaga expresa el agradecimiento más sincero de su vida en nombre de todos, lo que hace que nuestro chico recuerde lo que su hermana le pidió antes de morir en su otra vida. Pensando, dice que finalmente ha conseguido cumplir el deseo de Kana. Luego, el chico le da las gracias a Arisa, pero antes de que pueda explicar por qué,
es interrumpido por los demás despertados, que deciden unirse a la conversación y hablar de lo increíble que es. Mirando hacia atrás, Takahashi pregunta qué harán con Masaka. Nuestro chico dice que lo correcto es que entreguen al chico a la división especial de la asociación, ya que aquellos que buscan hacer daño a los demás deben enfrentarse a represalias, aun sabiendo que la gente se enfadará porque Ren no ha sido ejecutado. Yuya concluye que su habilidad puede ser útil para descubrir los misterios de la mazmorra en el futuro. Entonces decide ocuparse del núcleo de esa mazmorra. Erisa dice que el líder había mencionado que ese objeto desataría un enjambre de monstruos sobre la Tierra. El protagonista dice que eso es cierto, pero ahora solo tienen que destruir el núcleo antes de que alcance su carga máxima. Cuando la esfera se rompe, varias sombras negras envuelven el cuerpo del joven, quien, confundido en medio de la oscuridad, pregunta dónde está, sin poder siquiera describir la sensación. Dice que le resulta familiar. De repente, otra esfera negra aparece ante sus ojos, pero el protagonista acaba despertando de su ensimismamiento cuando Miyanaga lo llama, mintiendo. Dice que todo irá bien. Mientras se pregunta qué era eso, vemos que después de que el grupo abandonara la mazmorra, Ren fue entregado a la asociación. Debido al agotamiento, todos fueron despedidos, emocionados. La chica pelirroja dice que deberían irse a casa. Él está de acuerdo y decide acompañarla, así que los dos se marchan. Mientras tanto, en cierta nación, dentro de una mazmorra de rango S, una chica con largo cabello rubio observa a una criatura a la que ha derrotado, y al mirar las constelaciones, se da cuenta de que una de las estrellas malignas ha desaparecido, lo que significa que alguien ha sido capaz de alterar el futuro. Descubrimos que su nombre es Asakuro Rien y que es una despierta de rango S nivel 236 que ocupa el segundo lugar en la clasificación nacional. Unos días después de la operación a gran escala en la habitación del hospital de Kana, Shirasaki dice que su hermana solo tiene que aguantar hasta el día siguiente, luego dice que se irá, pero que volverá mañana a recogerla. Sonriendo, la chica le da las gracias a su hermano mayor. En la planta baja del hospital, el protagonista se encuentra con Erisa, que dice que fue a ver cómo estaba su madre. Descubrimos que, en el camino de vuelta, el dúo tuvo la oportunidad de conocerse mejor, y la chica habló de su madre y de su habilidad. Al descubrir que no solo su hermana padece la enfermedad, nuestro chico llega a la conclusión de que necesita conseguir la cura lo antes posible. Al salir de su ensimismamiento, le dice a la joven que es hora de ir a la asociación. Mirando por la ventana, Kana se pregunta quién es la chica que está junto a su hermano, pero de repente aparece una enfermera y le dice que descanse, y se acuesta en la cama. La joven afirma que interrogará a Yuya al día siguiente. Se da la vuelta al oír la noticia sobre el caso del ataque a la mazmorra en el que está involucrado Masaka, y descubre que el despertado que contribuyó a la resolución del incidente ha ocupado el lugar del chico en la clasificación nacional. Nos llevan a la sede de la asociación, donde Suzuki, del Departamento de Asuntos Generales, se disculpa por llamar al dúo en el último momento. Arisa y Shirasaki dicen que no hay problema. Luego respondieron a varias preguntas sobre lo que ocurrió ese día. Ren permaneció en silencio desde que recuperó la conciencia, pensando que el proto se pregunta si eso significa que no podrá obtener más información en el corto plazo. Curiosa, la chica pelirroja pregunta que le gustaría discutir el hombre en privado. Yendo directo al grano, Suzuki habla sobre el hecho de que el gremio Eclipse ha sido disuelto y que Masaka ha sido eliminado del ranking nacional. Descubrimos que los que están entre los 100 primeros se llaman ranques. Confuso, el protagonista pregunta qué tiene eso que ver con él, y el hombre revela que el puesto 86 ahora lo ocupará el joven. La información deja al dúo en estado de shock. Sonriendo, Arisa dice que es increíble. Cuando se le pregunta si eso es realmente cierto, el chico de las gafas lo confirma y dice que, además de que sus habilidades están demostradas, los maestros de los gremios de guerreros y grandes magos lo recomendaron, pensando que es la primera vez que nuestro chico ha sido reconocido oficialmente de esa manera. Continuando, Suzuki dice que varios gremios han enviado invitaciones a Miyaniga. Rápidamente, Yuya se da cuenta de que la habilidad única de la joven es realmente excepcional. La chica pregunta si puede pensárselo un poco, lo que le sorprende. Al terminar la reunión, ambos salen de la sala aliviados y felices. Sonriendo, Erisa felicita a su amiga por convertirse en una clasificada. La protagonista le da las gracias y le dice que, en realidad solo ha tenido suerte. La joven no está de acuerdo, y dice que tiene algo que le gustaría preguntarle. De repente, alguien gritando llama la atención de la pareja. En la recepción, un chico les ordena que le traigan a la persona que supuestamente derrotó a Misaka. Al oír mencionar su nombre, Shirasaki se da la vuelta y se encuentra cara a cara con Gakuto Chimura, número 87 del ranking nacional.
El chico le pregunta si es él la persona que está buscando. Y, tras recibir la confirmación, afirma que le robó su puesto al ocupar la posición de Misaka, ya que planeaba pelear con el chico furioso. El clasificado también dice que el protagonista debe haber utilizado algún truco para lograr tal hazaña, y por eso lo desafiará a un duelo por el puesto 86. Nuestro chico se da cuenta de que la situación es complicada, pero no está obligado a aceptarlo. Sin embargo, sabiendo que más gente dudará de sus habilidades en el futuro, sería bueno aprovechar la oportunidad para demostrar su poder. Se acerca, dice que acepta el desafío. 10 minutos más tarde, en el campo de entrenamiento dentro de la sede de la asociación, Yuya recuerda que su poder mágico aún no está al 100%, ya que no ha luchado contra ningún monstruo. Sonriendo, Gakuto dice que es bueno ver que el chico huyó, mientras piensa que solo ocupa ese puesto porque luchó en grupo, según los rumores, y lo es. Es deber de un anciano corregir los errores de un novato. Entre el público, todos están convencidos de que la victoria será para Chimura. El locutor afirma que las condiciones para la victoria son la incapacitación o la rendición, ya que está prohibido matar. Justo después de que comience el duelo, lanza un ataque. El tipo del hacha afirma que revelará quién es realmente el proto. Usando su espada, Shirasaki logra bloquear el golpe, gritando. El enemigo le ordena que deje de pensar que puede derrotarlo con ese nivel de habilidad. Los espectadores comentan que, como era de esperar del chico de pelo corto, el oponente está completamente a la defensiva. Preocupada, Arisa dice que algo no parece estar bien, ya que durante la pelea contra Masaka, su amigo era mucho más fuerte. Con el análisis terminado, nuestro chico dice que cumplirá el deseo de su oponente y dejará de contenerse. Después de recibir un golpe, Gakuto intenta comprender que ha cambiado, porque, de repente, el chico se ha vuelto más preciso. El protagonista dice que aún no ha terminado y reanuda los ataques múltiples sucesivos, hasta el punto de empujar al chico drásticamente hacia atrás. Los fans de los clasificados se preguntan por qué está sucediendo esto, mientras que Millanega concluye que la habilidad de Yuya es tan increíble, que neutraliza las diferencias de nivel incluso contra los clasificados. Chimura se pregunta si el joven se estaba conteniendo antes, confirmando que el protagonista dice que si lo derrotaba rápidamente, los espectadores no entenderían lo que había pasado. Por eso se tomó un tiempo para evaluar cuánto debía contenerse. Furioso por haber sido subestimado, el clasificado dice que no era su intención hacerlo, pero ahora matará a Shirasaki, fuera del campo de entrenamiento. Una chica con boina se entera de la batalla por el ranking, activando su habilidad llamada Crimson Break Slash. Gakuto asesta un golpe mortal, que agrieta el suelo cerca de las gradas. Pensando, nuestro chico dice que esa habilidad otorga al usuario una fuerza física inmensa, y mejora las capacidades del hacha. Intrigado, pregunta si matar en ese tipo de batalla no estaba prohibido. Sin importarle, el chico dice que si el chico tiene miedo de morir, debería rendirse pronto, y luego afirma que, de hecho, no le dará la oportunidad de hacerlo. Defendiéndose de los golpes, el protagonista dice que no importa lo fuerte que sea su oponente, si comete un error, todo se vuelve inútil. Analizando la situación, el rango concluye que tendrá que romper la espada del joven, para que la defensa sea imposible. Así, aumenta el poder de su habilidad con el objetivo de golpear el arma. Vemos que la hoja no se rompe, pero con el impacto, Shirasaki termina perdiendo su espada. Y, desarmado, decide usar sus puños para enviar al oponente por los aires. Todos se sorprenden al ver que Chimura ha sido golpeado. Al ver al joven recuperar su espada, el enemigo se da cuenta de que tiene una habilidad de almacenamiento, lo que confirma que la lucha termina ahí. Así que el clasificado debe elegir entre rendirse o morir. Preocupado, el chico intenta decidir qué hacer, y luego afirma que eso no es justo, porque ahí fuera hacer eso contra los monstruos supone la muerte. Por lo tanto, deberían reiniciar el duelo. Los espectadores comentan que es la excusa más tonta que han oído nunca. Sabiendo que usar un arma puede herir gravemente a su oponente, Yuya sugiere que luchen con las manos desnudas. Y, sintiéndose victorioso, Chimura acepta y dice que hará que el chico se arrepienta de esa elección, alegando que el chico es muy lento. El protagonista, con un solo movimiento, lo tira al suelo, preguntándole entonces si eso es todo lo que tiene. Levantándose y cargando de nuevo, el clasificado dice que aún no ha terminado, mientras piensa en cómo el protagonista es capaz de leer todos sus movimientos. Descubrimos que en su primera vida, Shirasaki se centró en las habilidades de mejora del aprendizaje debido a su falta de talento. Por eso, cuando se trata de combate real, con o sin espada, tiene la ventaja. Observando la pelea, la misteriosa chica de antes se sorprende por el movimiento de nuestro chico, decidido a mantener intacto su orgullo como clasificado. Gakuto decide darlo todo,
Y, sin importarle las reglas, recupera su hacha para asestar un golpe fatal. El protagonista vuelve a invocar su espada, bloqueando con éxito el hacha, antes de agarrar la daga mantis, y golpear a su oponente en el cuello. Inmediatamente, el chico cae al suelo, afirmando que es imposible que haya perdido. Yuya guarda el cuchillo, y mira a la multitud, que le aplaude, sin parar. El locutor declara al joven ganador, y Arisa es la primera en correr a su encuentro, recibiendo numerosos elogios. El prota dice que Chimura no tenía mucha experiencia en ese tipo de combate, ya que solo estaba acostumbrado a luchar contra monstruos. De repente, se acerca un dúo, dejando a todos en estado de shock. Se trata de Tenoji Taiga, que ocupa el puesto 82 en la clasificación nacional, y a Sakura Rayon. Nuestro chico recuerda inmediatamente cuando la chica le preguntó por qué luchaba tan duro, aunque le costara todo. En el momento presente, la joven se presenta y dice que tiene algo que le gustaría discutir con el chico. El cuarteto se dirige a un lugar más privado, y Arisa intenta concentrarse para no entrar en pánico, ya que ella también fue invitada a la reunión. Asakura se presenta de nuevo, pero Yuya y Miyanaga dicen que la conocen. Pensando, el protagonista dice que fue la joven que derrotó a Misaka en su vida pasada, considerada la más fuerte del país. Pero pronto descubre que, en este mundo, la chica ocupa el segundo lugar en la clasificación. La clasificada se disculpa por decepcionar al joven con esa información. Confuso, nuestro chico se pregunta qué está pasando, pero, interrumpiendo su ensoñación, la joven rubia va directa al grano y le dice que le gustaría darle las gracias, ya que era ella quien debía haber tratado con Ren. Arisa pregunta si Ran sabía lo que el chico estaba planeando, confirmándolo. La joven se prepara para revelar algo, incluso con Tenoji estando en contra de ello. Tras un chasquido de sus dedos, aparece un mapa de constelaciones ante todos, explicando. La clasificada afirma que su habilidad le permite prever desastres futuros, pero como no es un sistema perfecto, no siempre es posible determinar la hora exacta o la magnitud. Por eso quiere darle las gracias al chico por evitar que ocurriera lo peor en su lugar. El chico de pelo castaño y rojo dice que su aliada no tiene por qué inclinarse. Pero ella no está de acuerdo y dice que es necesario. Shirasaki le pide a la joven que levante la cabeza y afirma que solo hizo lo que tenía que hacer. Aún así, Asakura dice que le gustaría ofrecer algo a cambio, siendo muy directo. El protagonista dice que está pensando en crear un gremio y le gustaría saber si Story Sky Grove podría patrocinarlo. Se revela que para crear una organización, es necesario, además de los logros personales, la recomendación de un gremio ya establecido. Por eso no hay mejor opción que el grupo del que la joven es líder, afirmando que confía en el chico. La clasificada acepta formar parte de él, aunque estaba pensando en reclutarlo para su gremio, pero ahora él debe reunir a los miembros necesarios e informarle. Irritada, Taiga dice que aún no ha reconocido al joven, ya que es demasiado arrogante e hizo que Ran bajara la cabeza. Al ver al chico marcharse, Arisa pregunta qué ha pasado, pero nuestro chico dice que no tiene que preocuparse por nada. Saliendo del edificio, la joven pregunta si es cierto que quiere crear un gremio. Él lo confirma, ya que los desastres futuros no serán sencillos y se necesitarán aliados con talento para combatirlos. Al salir de sus pensamientos, Yuya decide invitar a Miyanaga a formar parte de su grupo, pero de repente el dúo es interrumpido por Noa, quien, después de saludar con la mano, comienza a acercarse. La chica se disculpa por interrumpir la conversación, mientras el protagonista piensa en una forma de hacer que la situación sea menos complicada. Después de explicarlo todo, presenta a las jóvenes y todo vuelve a la calma. Hoshikawa dice que ha oído las noticias sobre el gremio Eclipse, y se sorprendió al oír el nombre del chico, recordando que la espadachina y su grupo le ayudaron en el pasado. Shirasaki, gracias. Antes de volver a hablar con Arisa sobre el gremio que va a crear, un poco sorprendida por la invitación, la joven dice que estaría muy feliz de luchar codo a codo con él nuevamente. Por lo tanto, acepta formar parte del gremio con los ojos cerrados. Noa mira fijamente a los dos, e intenta apartar de su mente la idea de que allí hay algo más. Luego pregunta si el grupo del chico todavía tiene una plaza libre, ya que siempre ha querido formar parte de un gremio. Pensando en todo lo que ha hecho, el protagonista cree que puede confiar en la espadachina y en sus habilidades, y afirma en voz alta que, efectivamente, puede formar parte del equipo. Miyanaga dice que está deseando trabajar con la chica, y rápidamente, las dos se hacen amigas. Shirasaki concluye que ahora solo necesitan una persona más para registrar oficialmente el gremio. De repente, una alarma de emergencia comienza a sonar en todo el edificio, ya que se ha detectado una ruptura de puerta en una mazmorra de rango B, por lo que los despertados deben prepararse para tomar medidas.
Inmediatamente, se revela que una ruptura de puerta es un fenómeno en el que la cantidad de poder mágico dentro de una mazmorra se expande debido a causas desconocidas, y para resolverlo, es necesario derrotar al jefe y romper el núcleo antes de que se produzca el colapso total. Asakura reaparece, dejando al trío sorprendido. Yuya pregunta qué está pasando, y la joven dice que, además de la ruptura de puerta anunciada, se han confirmado otras rupturas en 2 mazmorras de rango C. Nuestro chico piensa que esto no tiene precedentes, ya que nada parecido ocurrió ni siquiera en su vida pasada, lo que significa que algo ha cambiado porque se ha evitado el primer desastre. Ryan dice que se encargará de la mazmorra de rango B y que le gustaría que el joven se encargara de una de las mazmorras de rango C, y decide descubrir las razones de ello. Más tarde, el protagonista afirma que lo entiende. Tennoji dice que no aceptará que la chica deje que un novato se encargue de una misión como esa, y ella dice que lo entiende. El clasificado afirma que, en ese caso, el chico se unirá al equipo y luchará bajo el mando de Shirasaki. Después de todo, ella es capaz de manejar la mazmorra sola, y esta es una buena oportunidad para el de ver si el joven es realmente digno de confianza. El protagonista pregunta, ¿quién se encargará de la otra mazmorra? Y vemos que la responsable será esa misteriosa chica que lleva una boina. Una vez establecido esto, el grupo se prepara para partir. Viendo cómo el joven se marcha, Arisa y Noah afirman que irán con él. Nuestro chico pregunta qué nivel tienen, y al saber que la chica pelirroja es de nivel 31 y el joven rubio de nivel 35, concluye que la mejor opción sería rechazar. Pero como el nivel requerido para superar una mazmorra de rango C es 35, decide dejar que el dúo lo siga. Algún tiempo después, el cuarteto llega a su destino, y Yuya decide ocuparse primero de los monstruos que ya están fuera. Junto a Tennoji, lanza golpe tras golpe a los enemigos, y cuando Noah le pregunta cuándo se ha vuelto tan fuerte, decide ignorarlo y entrar. Descubrimos que la mazmorra se llama Yoreseiksu y es conocida como la cueva sagrada del espíritu del hielo. Dentro del rango, el mech rojo pregunta si no deberían haber decidido qué hacer antes de entrar. El protagonista dice que normalmente eso sería lo correcto, pero que él no lo necesita. Gracias a su habilidad de los registros acásicos, el trío se queda confundido sobre por qué está inmóvil, hasta que otras personas llaman su atención. Son despertados de rangos enviados por Asakura. Tennoji dice que el líder es Shirasaki. Al darse la vuelta, nuestro chico afirma que explicará el plan. Así nos enteramos de que él, Taiga, Noah y Millanega serán los responsables de someter al jefe, mientras que los demás deben quedarse allí y contener a los demonios. En desacuerdo, el aliado de Ryan dice que para enfrentarse al jefe, sería necesario un despertado de rango B. A diferencia de él, las 2 chicas dicen que es una pérdida de tiempo dudar del plan del protagonista. Esto deja al Ryan asombrado por tanta confianza en un novato, sin mucho más que hacer. Dice que esta vez obedecerá, al oír que él será el responsable si algo sale mal. Yuya dice que está bien, y así el cuarteto avanza pensando. Tennoji dice que, aunque está irritado, está empezando a confiar en el chico, pero poco después se arrepiente cuando el camino elegido por él conduce a un callejón sin salida. El protagonista dice que, de hecho, ese era el camino más corto. De repente, un iceberg brota del suelo, que resulta ser el caparazón helado de un cangrejo gigante. Analizando la presión mágica del enemigo, el chico de cabello castaño concluye que es bastante fuerte, mientras que Shirasaki cree que necesita un objeto de ese lugar antes de enfrentarse al jefe. Se da la vuelta y les pide a las 2 chicas que se encarguen del monstruo por su cuenta. Nos llevan a la enfermería de la sede de la asociación, donde Kikuoto finalmente despierta tras haber sido golpeado. Rápidamente, recuerda cómo terminó allí, y grita. El chico le pregunta a la enfermera dónde está Yuya, pero al descubrir lo que está pasando, concluye que, además de todo lo demás, el joven está tratando de robarle sus logros, por lo que aprovechará la oportunidad para atacar cuando esté vulnerable y demostrar que subestimarlo le va a salir caro. En el campo de batalla, Arisa le pregunta a Shirasaki si está seguro de eso. Él confirma y dice que dará todas las instrucciones para que no tengan problemas. Noah decide creer en el joven una vez más y le pregunta qué tiene que hacer. Explica que el arma del monstruo es su afilada garra y su poder defensivo es su caparazón helado. Como la criatura no es muy rápida, deben mantener una cierta distancia para neutralizar las pinzas y usar fuego para que los ataques puedan atravesar más fácilmente el caparazón. Tras toda la explicación, Tennoji dice que es el momento. Hoshikawa se acerca y comienza a golpear con su espada, mientras Erisa mantiene la distancia. Nuestro chico le dice al clasificado que no interfiera, ya que esto provocaría que los puntos de experiencia se dividieran, y revela que su plan para derrotar al jefe incluye hacer que las 2 chicas sean más fuertes.
al notar la atención del chico, le dice que no tiene que preocuparse por nada. Con su espada en llamas, la joven rubia advierte que está lista. A continuación, la pelirroja también da el visto bueno, y así las dos se preparan para atacar juntas, usando sus habilidades únicas. Las llamas brotan por todas partes y rodean al cangrejo, haciendo que toda su armadura comience a derretirse. Con la victoria, Noah alcanza el nivel 42, mientras que Arisa alcanza el 31. Perplejo, Tenoji se pregunta cómo Yuya pudo predecir que esto sucedería. Hoshikawa recibe como recompensa la pulsera de los deseos, que aumenta el poder mágico del usuario cuando se activa. Al acercarse, Crota dice que los preparativos ya están listos, lo que significa que es hora de ir a la sala del jefe. En el camino, el cuarteto se enfrenta a algunas criaturas más, y discute otras estrategias, hasta que finalmente llegan a la gran puerta de hielo. Dentro, Noah se pregunta por qué la sala está vacía. Sin embargo, Shirasaki dice que el enemigo está en el techo. Al mirar hacia arriba, todos ven a la reina Hidra, un fantasma de rango B. Tenoji dice que si todo sale como se espera, ganarán fácilmente, agarrando su espada. Nuestro chico observa cómo se acerca el enemigo y se posiciona rápidamente. Entonces él y Taiga hacen el primer movimiento. Al oír su nombre, el clasificado dice que entiende lo que tiene que hacer, y tras identificar al objetivo, activa su habilidad llamada Anholza Kenton. Así que antes de lanzar su lanza a la esfera rosa, para su sorpresa, no pasa nada, y descubrimos que una de las características de esa criatura es que su tronco puede absorber impactos físicos. Avanzando, Shirasaki dice que no pasa nada, porque, aunque no se causó ningún daño, el golpe llamó la atención del enemigo. Con un solo golpe, le corta varios tentáculos a la hidra. El problema es que se regenera rápidamente. La ventaja es que el proceso consume maná. Con solo un vistazo, Noah y Arisa comprenden que es su turno para atacar. La espadachina es la primera y, utilizando su habilidad, lanza llamas hacia el enemigo. Sonriendo, el protagonista dice que el resultado fue mejor de lo esperado. Ahora solo necesitan combinar el talento de todos para infligir suficiente daño. Cuando se le pregunta, Hoshikawa dice que la durabilidad de las pulseras es del 78%. Con el patrón descubierto, Yuya dice que es hora de continuar. Así, el cuarteto se turna para atacar. Pensando, Taiga dice que no entiende cómo todo va tan bien gracias al plan del joven. La espadachina desata su rayo púrpura, dejando solo un cristal en la corona de Hidra. Con ese golpe, la pulsera de los deseos acaba rompiéndose. El protagonista dice que se ha alcanzado el límite de durabilidad y, al preguntar, descubre que Noah puede hacer un ataque más, mientras que a Arisa solo le queda uno, afirmando que el apoyo de los objetos ya no es necesario. Shirasaki les ordena que den un golpe final. El dúo dice que lo entiende y se coloca frente al enemigo. Así, tras un ataque más, la criatura comienza a transformarse y adopta la forma de la ilusoria emperatriz del espíritu del agua. Asombrado y sin entender nada, Tenoji se pregunta cómo es posible.